El feminismo liberal y el feminismo socialdemócrata son movimientos feministas que se centran en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, independientemente de su género, raza, orientación sexual o cualquier otra característica. Por ello, ambos feminismos se oponen a la discriminación y a la desigualdad de género en todas sus formas y defienden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito político, económico y social. Sus diferencias son que mientras el feminismo liberal pone énfasis en la igualdad y libertad individual, el feminismo socialdemócrata aborda la igualdad, la libertad y la democracia desde una visión social y de izquierda. No obstante, ambos feminismos coinciden en que la emancipación de la mujer se puede hacer realidad en un sistema capitalista, por lo que el feminismo anticapitalista los califica de colaboracionistas del capital y califica al feminismo liberal como burgués y al feminismo socialdemócrata como pequeño burgués. El feminismo anticapitalista considera que la opresión patriarcal es parte del capitalismo, porque para que las mujeres se empoderen y eliminen las diferentes formas de opresión, discriminación y explotación en que viven a diario, es necesario acabar con el patriarcado y, por ende, con el capitalismo. Bienvenidas a Empoderamiento Feminista. Ya llegaste. Estamos en Empoderamiento Feminista y el día de hoy en este segundo programa vamos a platicar con ustedes sobre el feminismo liberal y también vamos a platicar sobre el feminismo socialdemócrata. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo de qué se trata cada uno? Pues para ello tenemos el gusto de saludar nuevamente con mucho cariño a nuestra querida invitada, la doctora Mónica Carolina Mónica. Carolina Mónica. Yo siempre lo pongo al revés, pero créanme que la tengo en mi mente con mucha admiración y con mucho agradecimiento de que siempre apoye este tipo de espacios para las mujeres, para mí personalmente, que le aprendo mucho a cada invitada. Gracias por estar con nosotras, doctora. Al contrario, Gaby, gracias por la invitación. Sabes que esas agendas son agendas que nos importan, que compartimos las dos, y hablar contigo y con el público sobre estos temas siempre es para mí un honor, un placer y una gran oportunidad. Muchas gracias. Déjenme contarles rapidísimo porque es para mí importante que conozcan y que sepan ¿quiénes son nuestras invitadas? Les voy a contar muy rápido. Nuestra invitada, la doctora, es académica en ciencias, es doctora en ciencias políticas, académica investigadora de la UNAM, autora de libros, artículos sobre representación política de las mujeres, elecciones, derecho electoral, libertad de expresión, sistemas electorales, feminista. O sea, vean de verdad la talla, la calidad de invitadas que tenemos que nos acompañan para analizar estos temas desde la academia, desde una información que nos pueda servir, desde datos reales, desde datos que no son ni los míos ni los de allá, sino los que deben de ser, doctora, para analizar estos temas. Y de pronto pareciera que hablar de feminismo es hablar en muchas mentes como de hombres contra mujeres. A veces piensan, cuando escuchan esa palabra, que se busca una lucha así de vana y así de vaga. Pero en realidad considero, si me lo permiten, que para entender el feminismo tenemos que dividirlo y entender el feminismo desde sus diferentes vertientes. Como el día de hoy, que quisiera que nos ayudara justamente a entender sobre el feminismo liberal. Partamos de ahí, doctora, ¿en qué consiste? ¿Qué es el feminismo liberal? ¿Qué es el feminismo liberal? Como bien dices, Gaby, no hay un solo feminismo. Hay muchos. Hay muchísimos feminismos. Y muchos nos pueden representar y muchos no, Por supuesto, podemos sentirnos vinculados en alguna medida con todas, con todos, y estamos creando nuevos feminismos, obviamente, también respondiendo a los retos de cada época. Sin embargo, el feminismo liberal es quizá el feminismo más añejo, más antiguo. Fue de las primeras corrientes que han surgido y que han empezado a postular, más que una lucha, como dices, entre hombres contra mujeres, una necesidad de reconocer a las mujeres como personas igualmente importantes, igualmente valiosas, que deberían tener los mismos derechos, las mismas posibilidades de realizarlos, de incidir en su propio destino, pero también en los destinos colectivos de todos nosotros. Entonces, el feminismo liberal es esa vertiente dentro del movimiento feminista que surge de manera más fuerte a finales del siglo XIX, pero en realidad podemos encontrar sus antecedentes mucho antes, y que considera que
debemos ser iguales, hombres, mujeres, todas las personas, sin importar a qué identidades nos adscribimos, deberíamos tener los mismos derechos, las mismas posibilidades, no debe haber nada que, digamos, sesgue o que disminuya nuestro valor como seres humanos. Entonces, entendamos al feminismo liberal como una ideología de las principales, de las primeritas, que habla simplemente de igualdad de oportunidades y de derechos. Así es. Doctora, cuéntenos, aquí tenemos otra pregunta. Háblenos un poco de cómo evolucionó la metástasis justamente del feminismo con el liberalismo. O sea, esta corriente, esta ideología que de pronto excluyó a las mujeres. Bueno, tenemos que ser justos y decir todas las ideologías sí, claro. han estado excluyendo a las mujeres, ¿no? Si leemos filosofía antigua, clásica, y después nos aventamos los autores, prácticamente todos hombres, hay también mujeres muy relevantes, pero que siempre han sido desplazadas de las discusiones filosóficas, pues vamos a ver que todos los grandes pensadores clásicos que seguimos leyendo porque siguen siendo relevantes. Y siguen siendo referencia, claro. Siguen siendo referentes, pues han excluido a las mujeres. Hay que recordar que pues las corrientes de pensamiento, sus diferentes representaciones, pues surgen dentro de un momento histórico, social, cultural muy particular y que pues quienes crean en estas diferentes épocas, sean ellos hombres, sean ellas mujeres, pues reflejan, ¿no?, lo que era relevante, de lo que se ha estado discutiendo, o las preocupaciones, podríamos decir, de manera más general de su época. Entonces, todos los grandes corrientes de pensamiento y todos los grandes pensadores tradicionales, al menos, tendían a excluir a las mujeres. En realidad, me parece que el liberalismo es de las primeras corrientes de pensamiento que se abren a las mujeres. Asociamos normalmente el surgimiento del movimiento feminista liberal, de esa fusión entre el liberalismo y el feminismo, con el movimiento de las sufragistas. Estamos a finales del siglo XIX, cuando las mujeres de manera masiva y muy, incluso estridente en muchos sentidos, claro, porque también hay esa idea de que antes las mujeres protestaban bonito y se comportaban bien, gritaban quedito, y no es así, y esa es como la época con la que asociamos realmente el surgimiento como tal del movimiento liberal. Pero uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa, de la Revolución Liberal, las dos grandes revoluciones liberales que conocemos en la historia, Marqués de Condorcet, a finales del siglo XVIII estaba ya pugnando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos para las mujeres. Entonces, con todos sus sesgos, podríamos creo que decir que dentro del liberalismo quizá se llegó relativamente pronto, entre comillas ese pronto, al reconocer... Relativamente, al reconocer esa necesidad de hablar de hombres y de mujeres. Y hay, por supuesto, muchas pensadoras, también en la propia época de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, por ejemplo, pensando en otro de los grandes teóricos liberales, John Stuart Mill, fue de los primeros hombres que también han sido muy vocales, justo en la época también desde de la lucha por el sufragio femenino, quien de manera muy pública y muy activa, también estaba pugnando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, creo que era una fusión que de alguna manera es natural, que se tenía que dar, porque el liberalismo busca libertad, derechos, autodeterminación para las personas, y pues no hay manera de pensar en una sociedad en la que se ejercen esos derechos plenamente si no incorporamos a las mujeres. Por supuesto. Doctora, una de las críticas que se le ha hecho al feminismo de izquierda es justamente su carácter reformista y esta relación que tiene con el capitalismo. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Yo creo que dentro de la ideología liberal también tenemos que ser conscientes que las posturas frente al capitalismo son muy diversas. Hoy asociamos mucho las ideas liberales automáticamente casi con el neoliberalismo, cuando no es así. Del liberalismo y también en sus diferentes versiones al neoliberalismo hay un trecho muy grande. Y en realidad la filosofía liberal en general, la mayoría de las corrientes que caben dentro de la ideología liberal, en efecto, reconocen el capitalismo como pues, la organización del mercado, pues, quizá la más práctica, única, viable. Nosotros
mecanismos que se han intentado no han funcionado, pues empíricamente sabemos que no funcionan y también filosóficamente sabemos que conllevan restricciones a los derechos que no se justifican. Sí, y entendiendo que el capitalismo depende de que exista una desigualdad. Si no puede fluir, no puede ser. Pero a ver, el hecho de que exista la desigualdad, obviamente todo depende de qué tipo de igualdad y qué tan amplias esas desigualdades, ¿no? Porque en la idea de que seamos todos iguales tenemos que reconocer que somos diferentes, que tenemos diferentes preferencias, posturas, necesidades, capacidades y la igualdad, con lo que tiene que jugar, digamos, o donde tiene que operar, es que se nos reconozca como personas igualmente valiosas, sin importar todas esas características, preferencias, rutas de vida y demás, y que tengamos la oportunidad, todos, de realizar nuestro proyecto de vida conforme a nuestras preferencias, sin que estas preferencias sean excesivamente restringidas por el entorno, en este caso el entorno del mercado. Pero también tenemos que reconocer que el liberalismo, en su mayoría de corrientes, reconoce la necesidad de que el Estado debe regular el mercado, de que debe intervenir para justo establecer pisos parejos para evitar las desigualdades, por supuesto, ¿no? Lo ve en su enorme mayoría de perspectivas, lo ve indispensable, lo ve necesario, aunque hay debates, por supuesto, también sobre hasta dónde, ¿no? Claro, sobre en qué punto. Cuál tendría que ser esa intervención del Estado, hasta dónde debe llegar para pues, no afectar innecesariamente, digamos, sin una buena justificación, las libertades y los derechos de las personas. Porque sí, el liberalismo, hay que reconocerlo, siempre mira con cierta sospecha cuando el Estado regula o cuando podría ser que regula en exceso. Sí, por supuesto, ¿no? Porque no hay una garantía de que sea justamente en pro. Para el bien de los derechos de las personas. Por supuesto. Definitivamente. Entonces, siempre dicen, ya piensa mal y acertarás, y más tratándose de manejo de un presupuesto, una intervención en una cuestión de economía. Del ejercicio del poder estatal, ¿no? Frente a individuos, frente a los grupos. Por supuesto. Tengo una pregunta más que hacerle, doctora, y nos queda un minuto para ella. Quisiera preguntarle qué diferencia se encuentra entre la militancia de mujeres liberales que no se reivindican feministas y las feministas liberales. Yo creo que la diferencia más importante es sobre qué tipo de acciones consideran pertinentes y justificadas dentro del Estado para lograr la igualdad de género. Porque creo que la mayoría de las feministas liberales, que yo me incluiré ahí, somos institucionalistas, es decir, utilizamos o creemos que es correcto utilizar el Estado, regulaciones, mecanismos estatales, políticas públicas, leyes, para lograr la igualdad, para mejorar la situación de las mujeres, para construir una sociedad más igualitaria. Creo que las mujeres que no se reconocen feministas, pero que sí son liberales, ven con preocupación muchas de esas herramientas que pues, nosotras consideramos muy efectivas para empezar, que quizás es de lo más importante, pero también plenamente justificadas para revertir pues, las desigualdades que han durado, y siguen durando, pero que ya son siglos. Doctora, este primer segmento se nos ha terminado muy rápido. ¿Qué les parece si los invito a ustedes, a todas ustedes, a cada una y uno de los que nos está viendo? Porque este programa también lo pueden ver hombres. Es más, no lo pueden, lo tienen que ver también, lo deben de ver también ustedes, los hombres y las mujeres, para que juntas y juntos deconstruyamos muchas cosas, estereotipos, ideas, y la sociedad pueda realmente ir avanzando hacia un estadio de igualdad de derechos y de oportunidades. Ese es el objetivo. ¿Qué les parece? Dicho esto, sí, me acompañan a mí y a la doctora al Laboratorio de Empoderamiento Feminista. No se vayan, ahorita vamos a transformarnos aquí a ver qué fórmulas podemos encontrar para apoyar y contribuir a seguir construyendo este empoderamiento del que estamos hablando el día de hoy. Pues ya estamos de nueva cuenta reestrenando este segmento, doctora, que a mí en lo particular me encanta desde el inicio de Género y Política, desde los programas y los espacios que se han hecho a través de esta plataforma. Este segmento que es más dinámico, donde podemos generar también propuestas, pero a través de una actividad también bonita, entretenida. Claro. Y por fin me vas a dejar tocar algo. Por fin, porque han de saber que lo hacíamos en línea y nada más les tocaba verme. Pero ahora sí, me da mucha emoción, además de que lo estamos haciendo nuevamente, pues estamos también, pásenme los otros, gracias, las gafas que no pueden ser violetas porque ustedes no alcanzan a ver, pero son nuestras gafas violetas
para ver todo desde esa perspectiva de género y para proteger, por supuesto, nuestros ojos aquí del material que tenemos. Y pues vamos a hacer, doctora, por fin se nos hizo una fórmula. ¿Cómo podemos mezclar los feminismos, los diferentes tipos de feminismos para seguir fortaleciendo? Hablábamos también de que hay feminismos todos, pero ¿qué podríamos tomar del liberal, del socialdemócrata para seguir contribuyendo? Aquí tenemos de todo. Tenemos de todo. Presupuesto, tenemos música también, tenemos de todo. Bueno, vamos haciendo aquí nuestra fórmula. Yo empezaría con una muy buena dosis de la importancia de esa preocupación por el valor de cada persona, de una sociedad en la que cada una de nosotros, que sería esa idea central del feminismo liberal, pueda ser la mejor versión que quiera de sí misma, por supuesto. de sí mismo, de sí misma, ¿no? Por supuesto, porque de ahí podemos realmente partir desde entendernos, desde saber mismidad, lo decía la doctora Marcela Lagarde, desde esa mismidad, de reconocernos a nosotras mismas, capaces de realizar cualquier actividad, de realizar cualquier cosa que nos propongamos y, por supuesto, de empoderarnos a través de cualquier tipo de feminismo. Así que, continuando, yo le voy a poner mucha mismidad para que en serio las mujeres nos la creamos, de verdad nos hagamos sabedoras de ese poder que tenemos en la sociedad. Mucha mismidad. Yo voy con una buena dosis de una preocupación por la igualdad, con ese compromiso social que tiene que materializar los derechos para todas, todos nosotros. ¿Y qué le parece si hablamos un poquito de este sistema económico de nuestro país? Hablamos un poco de capitalismo, hablamos también de neoliberalismo, hablamos de mucho. Y hablando justamente de esto, yo retomaría las cosas buenas de nuestro sistema económico y retomaría o le pondría mucho, es más, yo le voy a echar creo que todo el presupuesto habido y por haber para que realmente contribuya. Quién sabe, ya estoy haciendo aquí, es que yo le quiero poner mucho, todo. Además, que todo el presupuesto, o sea, no sea solo etiquetado para las mujeres, sino que todo lo que se gasta, cada peso, cada centavo que gasta el Estado mexicano, siempre se mire, se cuestione desde la perspectiva de género, si contribuye, en qué medida contribuye a revertir las desigualdades y a generar una sociedad más igualitaria. Así que todo el presupuesto aquí adentro, Gaby. Perspectiva de género, por ahí tenemos también, yo creo que hay que ponerle mucha perspectiva de género. Muchísimo. A la hora de generar políticas públicas. A todo le vamos a echar perspectiva de género. Yo le voy a echar género, pero sabes también que además de la perspectiva de género, que tiene que ser muchísima, yo creo que también hay que echarle mucha perspectiva interseccional. O sea, necesitamos recordar que no somos ni las mujeres ni los hombres, todos exactamente iguales, en las mismas condiciones, y necesitamos reconocer esas diferencias de situaciones, características y necesidades para que podamos crear políticas públicas que ayuden a todo el mundo. Que no sean unitalla, como usted decía, porque definitivamente no nos va a quedar, no nos embona lo mismo, por supuesto, como se dice coloquialmente. Somos mujeres muy diversas en un país tan grande y tan rico culturalmente, por supuesto. No, hombre, somos un país de mujeres, sí, con muchas cosas en común, pero muy diversas en cuanto a necesidades y, por supuesto, a oportunidades. En algunas urbes podríamos hablar de que hay un poquito más de avance, pero por supuesto en el campo, en las zonas rurales, todavía falta empezar. O sea, empezar, doctora, ni siquiera hablemos de un avance, falta empezar. Así que hablando, por supuesto, de estas zonas rurales, yo pondría mucha información, capacitación, proveerles de las herramientas en cuanto, por ejemplo, a las leyes, el conocimiento de las mismas, a estos sectores que necesitan comenzar, por ejemplo, por ahí, a deconstruir costumbres, tal vez respetando alguna esencia de las mismas, pero sí partiendo de la legalidad, de la constitucionalidad, conocer nuestros derechos. Yo para allá mandaría, por ejemplo, ese tipo de ingredientes. Claro. Y también por lo que hemos platicado del arte, de la música, también necesitamos, yo creo que esa apropiación de los espacios más visibles que las mujeres hagan, y que sea arte que hagan las mujeres, sea música, sea otros, empiecen a ser reconocidos como un lenguaje universal, como un lenguaje en nombre de toda la humanidad, que visibilice las situaciones peculiares, propias, de qué significa ser mujer, de cuáles son las experiencias, trayectorias femeninas, y que esté siempre presente y siempre visible, tomando el lugar que se merece
en nuestra vida cultural. Y ya que nos fuimos a la música, doctora, ¿qué le parece si le ponemos un ingrediente que muchas veces se nos olvida a la hora de construir políticas públicas, agendas para nuestro próximo año, la división o la repartición del presupuesto, ingredientes que parecieran no importantes, pero que yo considero son la base de la familia y de una sociedad? Muchos valores, mucha empatía y sentimientos. La música nos mueve emociones, nos mueve sentimientos, y los mexicanos, si tenemos una característica, es que somos muy nobles y muy empáticos cuando se nos necesita. Hemos visto, no hombre, cómo sacamos de verdad cuando hay un sismo, todas y todos, sin importar de qué partido somos, de qué religión, somos muy unidas y unidos, y creo que eso no debemos dejarlo ir ni olvidarlo. Saber que nos necesitamos unos a otros, que hombres y mujeres necesitamos las mismas oportunidades, que necesitamos igualdad, pero que también necesitamos no olvidar los valores, la empatía y esas emociones que de verdad nos mueven y nos hacen mejores seres humanos, sin género, mejores seres humanos. Pues, ¿qué le parece, doctora? Nuestra fórmula ahí ya agarró color, ya va agarrando. Y pues bueno, ¿ustedes qué otra cosa consideran que podemos agregarle a estas fórmulas que vamos a estar haciendo en cada programa, en este laboratorio de empoderamiento para ti y para nosotras también, y para todas y todos los que nos quieren seguir a través de estos espacios? Y bueno, pues ahí quedó nuestra fórmula del día de hoy. ¿Qué les parece si continuamos con nuestro programa? Todavía tenemos enlace y tenemos muchas cosas más por escuchar y ver en este programa. Vamos para allá, doctora. Bueno, pues después de este gran laboratorio que hemos tenido de vuelta para ustedes, porque así nos lo han pedido, y yo también quiero pedirles que así como ya les cumplimos haber traído el laboratorio, ahora ustedes me cumplan y también vengan, porque nos han comentado mucho, doctora, que quieren venir y participar. Por favor, vengan, y no solo a la dinámica, sino a traer esas ideas de cómo podemos seguir construyendo las mujeres este camino que nos ha costado mucho trabajo, doctora, muchos años, y que todavía le falta mucho. Así es. Y bueno, pues ¿qué le parece si continuamos y ahora platicamos un poquito sobre el feminismo socialdemócrata? ¿En qué consiste, doctora? ¿Qué opina usted acerca de este feminismo? Yo creo que se trata pues de una línea que de alguna manera deriva del feminismo socialista, claro, que surge pues poco después de las ideas liberales, pero que justo se desarrolla o reconoce que el ámbito en el cual haya mayores posibilidades de lograr una sociedad realmente igualitaria, que incluya, por supuesto, la igualdad de género y muchas otras, ¿no? El rompimiento con muchas otras desigualdades que existen en nuestras sociedades, reconociendo que entonces el sistema capitalista y la democracia son dos pilares de este desarrollo, ¿no? Como decíamos hace rato, sistema capitalista no quiere decir que cada quien haga lo que quiera, sea garantía, ¿no? Sino, como lo propone la socialdemocracia, un sistema capitalista donde el poder político subordina al poder económico y donde desde las instituciones, desde el Estado, se establecen justo los mecanismos para generar mayor igualdad. Creo que es un modelo pues, muy cercano a la idea del estado de bienestar que se desarrolla en Europa después de la Segunda Guerra, que hoy todavía persiste en los países escandinavos, que son muy igualitarios en términos de género, son de las sociedades más igualitarias. Perdón que le interrumpa, doctora. Sería importante mencionar que ha funcionado este modelo en estos países, porque no hablamos también de la misma cantidad de población. O sea, en México, ahí a lo mejor voy a meter una pregunta que no viene y que he querido hacer, es justo cuando hablamos de estos modelos que han funcionado en un estado de bienestar socialdemócrata, que ha funcionado en este tipo de lugares, países, por supuesto que tiene mucho que ver con una cuestión también cultural, que tiene que ver una cuestión, por supuesto, social. ¿Por qué no funciona en México? ¿Hablamos de un número mayor de habitantes contra un país muy pequeño o es meramente una cuestión de voluntad y de cultura social? A ver, yo creo que simplemente en México nunca nadie lo intentó implementar. Partiendo de que realmente se ha querido, se ha planteado pero no se ha implementado. Nunca se ha implementado. O sea, México lleva una historia, para empezar, de largos autoritarismos, que cuando hemos logrado romper con ellos y construir en los 90, hacia inicios del siglo XXI, una democracia. Esa democracia ha sido
digamos, más de corte electoral, pero nunca dentro de ese esquema democrático se planteó adaptar las soluciones de socialdemocracia. Yo creo que sí, yo creo que no tendría por qué no funcionar. O sea, no. Creo que, por supuesto, no se trata de trasladar las recetas construidas en otros países pues, simplemente de manera directa, sin pensarlo, sin cuestionarlo, sin adaptarlo a las necesidades que tenemos. También todo el mundo dice, bueno, sí, pero en las sociedades mucho más iguales o son más afluyentes, pues en realidad si miramos a niveles de bienestar de las sociedades escandinavas al inicio del siglo XX, o sea, hace 100 años, no eran nada afluentes, ¿no? Entonces... y se logró establecer. Se logró establecer. Entonces, nadie está como privado de grandes dificultades. También decir, claro, ay, estos lo tuvieron fácil, tampoco es que la tuvieron fácil, pero creo que sí tuvieron un compromiso mucho más claro y además creo que es fundamental un compromiso sostenido, porque en México estamos con políticas sexenales. Viene un partido, 6 años, hace lo que considera, digamos, dentro de su programa. Y cuando se vuelve es volver a empezar. Y es como si todo lo que habrían hecho los de antes haya sido incorrecto, no sirve. Y pues así, por supuesto que es muy difícil construir, ¿no? Si cada vez partimos de cero, nos parece que partimos de cero, es muy difícil construir y grandes cambios sociales, socioeconómicos, construcción de una sociedad igualitaria, no se logran, no nos podemos engañar de un día para el otro. Se trata de políticas públicas de años, sino es que de décadas, que más o menos con ajustes, por supuesto, con perfeccionamiento, pero que van en una misma dirección. Sin eso es bastante difícil lograr transformaciones que van a ser profundas y que van a ser duraderas. Entonces, yo creo que en México no funcionó porque no hemos intentado hacerlo funcionar, ¿no? Pues los proyectos políticos no necesariamente han sido de ese corte y pues nuestras políticas sociales siempre han tenido ciertos sesgos, ciertas debilidades, nunca han sido suficientes para realmente poder lograr esos cambios. Doctora, si habláramos de diferencias entre feminismo socialdemócrata y feminismo liberal, ¿cuáles podría decirme que están muy marcadas? Las diferencias pues, quizá tienen que ver con las prioridades que se les está dando, pero en realidad yo siento que son más similares que diferentes, porque el centro de los dos sería la utilización del Estado, ¿no? De los mecanismos estatales para construir la igualdad, que pues, para el feminismo socialdemócrata esa igualdad está muy vinculada también con las condiciones socioeconómicas, pero también, y contrario a lo que se cree, hace décadas que el feminismo liberal también empezó a poner la atención en lo que llamamos igualdad sustantiva, es decir, no solo de que la ley debe decir que hombres y mujeres debemos ser iguales, sino cómo construimos una sociedad donde esa igualdad se pueda hacer realidad. Y a las feministas liberales también desde hace mucho tiempo les queda claro que eso se logra a través de los cambios en la estructura socioeconómica, que es una parte pues, fundamental para articular la autonomía de las mujeres. Por supuesto. Doctora, ¿qué le parece si hacemos un enlace? En unos momentos vamos a estar platicando, porque hablar, por supuesto, de, como lo decía al principio, de feminismos, pues también nos lleva a analizar sí la parte histórica, sí la parte económica que acabamos de hablar, que justo es interesante entender por qué en países funciona, por qué en otros ni siquiera se ha intentado, pero sí funcionaría. Pero también hay una parte que considero muy importante dentro de la estructura social, como por ejemplo la música. Muchos movimientos actuales que se han movido digitalmente han sido a través, y lo han visto ustedes, de cosas virales que se hacen en internet, a lo mejor los famosos shorts, los famosos reels que se hacen en Facebook, en TikTok, tal vez en Twitter, donde a través de un cachito de canción, un cachito de música, podemos generar un trending topic, podemos generar un movimiento social. Hemos visto movilizaciones, por ejemplo, en 8 de marzo, de colectivos que se organizan a través de las redes sociales y donde la música ha sido, sí, una parte fundamental. ¿Qué le parece si hacemos un enlace? Permítanme, porque yo muy latosamente me desconecté, pero ya me conecté. Producción, no me volteen a ver tan así.
Y usted sí lo tiene, ¿verdad, doctora? Sí, aquí está el cable, ahí está, muy bien. ¿Qué les parece? Hacemos nuestro enlace, me comentan que ya estamos en la línea con la doctora Alicia Laila Sánchez Curi. Déjenme comentarles que ella es académica investigadora de la UNAM, experimentada, radialista feminista en IMER y Radio Educación. Doctora, gracias por tomarnos la llamada, nos escucha, ¿cómo está? Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Hasta aquí estoy en la UNAM justamente cerrando cursos. Ya estamos cerrando años, cerrando cursos. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotras en esta llamada breve que le agradezco. Y pues entremos, platíquenos un poquito sobre la música feminista. Bueno, pues es como un fenómeno que a mí me encanta, porque siendo comunicóloga pienso que la música tiene una función muy importante para la difusión de las ideas, para la conformación del pensamiento social. Entonces, me parece muy bien que de unos años para acá se esté conformando, o que muchas mujeres, sobre todo quienes se dedican a la música alternativa, digámoslo así, o están en mercados alternativos, pues se han posicionado, ¿no? Y que no tiene que ver nada más con cantar una canción que hable de los derechos de las mujeres o cómo te defiendes, sino son posturas de vida, son estilos de vida de muchas de ellas. Eso lo hace pues todavía más creíble, porque también hay que decir que, bueno, ahorita hay como una euforia, ¿no?, por hablar de estos temas, y que la propia industria musical comercial de todos los tiempos, hegemónica, pues también lo explota, ¿no? Pero bueno, ahí pues es por otras causas, sin embargo ayuda, sin embargo es importante. Yo recuerdo tal vez que era niña y que escuchaba algunas canciones que en algún momento hablaban, ¿no? O daban una idea de la mujer que se quedaba sola, pero que no pasaba nada, que iba a ser más feliz, o que le decía a la pareja, pues sí, vete, ya déjame sola porque ya no te quiero, ya no compaginamos. Bueno, eso a lo mejor no era tan militante como algunas letras de ahora, pero pues nos conformó. Y también pensándolo, pues eran las letras de canciones de los 70s, de principios de los 80s, era un momento también del feminismo efervesciendo, ¿no? Entonces me parece muy importante la música en ese sentido. Doctora, pues en el estudio nos acompaña también la doctora Carolina Mónica Gilas, docente investigadora también de la UNAM, que además quiere hacerle unas preguntas y saludarla también, ¿verdad, doctora? Porque aquí tenemos preguntas. Sí. Hola, claro. Laila, un enorme gusto escucharte, saludarte. Y pues hola. Yo sí te quisiera preguntar algo, porque nos comentas sobre la importancia, y yo coincido contigo, de la música feminista, pero hay mucha música que hacen las mujeres, pero que no necesariamente es o se considera feminista. Entonces, ¿cuál es ese punto de diferencia, de distinción? ¿Cómo podemos identificar o qué características tiene la música para que podamos decirle que es feminista? Sí, bueno, ahí tienes razón. Es también muy importante la visibilización de las mujeres que hacen música, que han escrito música, que viven de esto, y que no solamente son las que cantan, las que componen. Es toda, ¿no?, una industria donde están ingenieras de audio, donde están pues otras mujeres trabajando, apoyando, las representantes. Esto es un mundo muy grande, el tema de la música. Claro, las que son más visibles, las que conocemos, pues son las que cantan, ¿no? Las que a través de la voz. Y esto ha sido importante desde los años 80, que surge, digamos, en el ámbito académico la musicología feminista, pues ha dado una visibilización a todas estas mujeres que en la historia pues se han dedicado a componer, se han dedicado a vivir de la música, a hacer música, ¿no? Más allá de reconocer a íconos como Sor Juana, que también escribió canciones, escribía villancicos, o Hildegard von Bingen, esta monja alemana que en la Edad Media escribió también, ¿no?, piezas musicales, que incluso allá en Europa se han estado recuperando algunas de las partituras y ya la han interpretado con grandes orquestas dirigidas por mujeres. Acá hay un colectivo de chicas que se llaman Las Montoneras,
que justamente en Opus 94, esta estación que se dedica a la música clásica, pues ya tienen bastante tiempo con un programa donde están rescatando sobre todo a compositoras, intérpretes de la música clásica mexicana, aunque también de otros países. Entonces, bueno, hay colectivos de diferentes, ¿no?, músicas que aunque géneros musicales que aunque no sus letras, digamos, o su posicionamiento no sea feminista, están visibilizando, ¿no? Tenemos también a las compañeras de la Tropijam que colaboran también con estaciones de radio de música tropical, y también ver que allí hay todo un panorama importantísimo de mujeres que estaban invisibilizadas y que llevan muchos años, y así podemos hablar en el pop, y así podemos hablar en la trova y en cualquier género musical. Pues las mujeres siempre han estado presentes, aportando, pero no se había tomado o no se había dado valor realmente a este trabajo. Solo algunas, ¿no? Algunas que son como el canon, que son muy famosas, pero pareciera que más allá de ellas no había, y cuando uno levanta ¿no?, la tapa del libro para ver quiénes más están, ay, pues salen tantas que es dificilísimo acordarse de los nombres de todas, ¿no? Claro que sí, Laila. Oye, y esa musicología feminista, tanto como una perspectiva académica, analítica, como todo ese movimiento que nos describes, que reivindica, visibiliza a las mujeres, ¿cómo contribuye al empoderamiento o al fortalecimiento de los derechos de las mujeres hoy día? Pues es muy importante porque, ¿no?, estas investigaciones y buscar esos nombres, buscar, como te digo, incluso las partituras, ¿no?, de piezas musicales que se escribieron en la Edad Media, como Hildegard von Bingen, o pienso en Anna Mozart, la hermana de Mozart, ¿no?, que dicen que era mucho mejor intérprete del piano y que era mejor escritora que él, pero bueno, pues ella, como era niña, no le dieron tanta importancia a su obra y realmente la borraron. De hecho, está también estudiado gracias a la musicología feminista que había algunos instrumentos musicales prohibidos para las mujeres. Yo ahora veo muchas chelistas, muchas contrabajistas, ¿no? Pero ese era pero sobre todo el cello era un instrumento prohibido, porque como tienen que sentarse y abrir las piernas, eso imagínate qué escándalo. Sí, decoroso. No era de señorita sentarse así. Exacto, así se pensaba, ¿no? Entonces había incluso instrumentos musicales prohibidos, ¿no? Así es, doctora. Pues yo quiero agradecerle en este enlace que nos haya permitido llamarle para que la puedan escuchar, para que también toquemos estos temas que, justo como usted dice, pareciera que no son visibles, pero uno levanta el lápiz, levanta el libro, levanta el tema y sale la importancia, y salen muchas mujeres que a través de esta herramienta generan movimientos y generan también reacciones a través y alrededor del feminismo. Me gustaría un día que nos acompañara también aquí en el estudio, y entre tanto quisiera agradecerle estos minutos que nos ha regalado, doctora Laila. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, yo nada más cerraría diciendo, fíjense cómo fue tan importante el movimiento Me Too para que mujeres como Madonna, como Lady Gaga, hablando del empoderamiento, hablaran frente a un micrófono de audiencias televisivas de millones de personas sobre cómo fueron violadas en su juventud, cómo fueron abusadas sexualmente a los inicios de su carrera y cómo las desprestigiaban, ¿no? Y atreverse a eso, estando en una industria que las obliga a tener cierta estética, que las obliga a ser lindas, bonitas y calladas, pues me parece muy importante. Y bueno, ya no hablemos de todo el fenómeno que se suscitó en América Latina después de que Vivir Quintana nos regala este himno, ¿verdad? Sí. Con Mon Laferte y con El Palomar y con todas estas compañeras, y algunas ya son amigas, que pues uno las va conociendo y vas viendo sus carreras, y realmente todas son sensacionales. Ese himno con el que nada más cuando lo empieza uno a escuchar, de verdad se enchina la piel. Yo no sé si ustedes han ido a una marcha en 8 de marzo y escuchan a las mujeres cantar, de verdad, esa sensación, esos sentimientos que mueve a través de la música y que nos impulsa a querer defender, a salir a cantar, a gritar, a luchar, de verdad
hagan un día el esfuerzo de ir y escuchar. A mí ya me tocó cantar en una marcha el año pasado, en la del 8 de marzo, con un coro en el que canto, se llama Yanaldo. Ahí cantamos estas canciones. Fantástico. Ojalá que la podamos acompañar este año que viene y podamos escucharla cantar y cantar con ustedes también. Muchas gracias, doctora Laila. Gracias, saludos a todas por allá. Muchas gracias a la doctora Laila y doctora Mónica. Qué importante es también esta parte, ¿no?, del feminismo y el activismo. Ahorita que habló justo de la música, de cómo a través de artistas también se ha podido visibilizar, artistas que tienen mucho fandom de mujeres y que cuando las escuchan de repente dicen, ay, sí es cierto, y entonces también a través de esta herramienta importante podemos generar movimientos bastante grandes. ¿Usted qué opina de la música feminista? Me encanta, o sea, yo creo que nos permite ir rompiendo con lo que ha sido tan presente y bueno, sigue todavía muy presente en toda la expresión cultural, donde también podemos ver las enormes desigualdades de género y no solo en el sentido de lo que comentaba Laila, ¿no?, de las dificultades que enfrentan las mujeres para adscribirse a cierto modelo, a cierto estándar, las violencias que viven, pero también pues, el acceso a los recursos para, por ejemplo, poder dirigir, publicar, producir su arte y finalmente en la interpretación de ese arte, porque seguimos en un mundo donde lo que crean los hombres, novelas, libros, las obras artísticas, parecen o son reconocidas como obras universales, como algo que representa a toda la humanidad. Pero lo que llegan a creer las mujeres es lo que viene de las otras, ¿no?, que solo puede hablar de las mujeres y no habla de una experiencia pues universal para la humanidad. Y creo que la música feminista, tanto que haya cada vez más mujeres que son pues, muy famosas, que tienen una gran presencia en diferentes géneros musicales, pero también que haya esa música que son himnos feministas, donde las mujeres, mencionamos a Vir Quintana, Mon Laferte, pero pensamos también en las chilenas con El violador eres tú. Les utilizan el arte, incluyendo la música, como parte del movimiento, como parte de esa expresión del coraje, del desacuerdo que tenemos las mujeres a que las cosas sigan siendo como han sido toda la vida. Creo que la música y el arte son fundamentales en eso. Y que podemos encontrarla en diferentes géneros, no recuerdo ahorita el nombre, también en este género urbano, en el rap, que también hay de esa forma pueden expresar, como que cada ritmo y cada género, cada gusto tiene afortunadamente ahorita ya una mujer que está haciendo incidencia, que está haciendo música, que a través de sus letras está haciendo una protesta o está haciendo visible algo que le sucedió o algo que no quiere que vuelva a suceder. En pop, ahí también el otro día analizábamos pues, que las mujeres ya no lloran, que facturan, dice Shakira, que a través también finalmente de su música expresa un sentir, expresa una situación que mujeres se identificaron. Muchísimas, no voy a decir nos identificamos porque gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero muchas sí, doctora, y a través de esta herramienta podemos ir también avanzando en este sentido de generar movimientos muy importantes. Entonces, la música también la tenemos ahí como un no tipo de feminismo, sino como una herramienta que se puede utilizar en diferentes feminismos, por supuesto. Doctora, pues estamos ya por acercarnos al cierre de nuestro programa del día de hoy. Yo de verdad quiero agradecerle mucho que nos acompañe, que me haya ayudado a hacer el enlace, por supuesto. Y pues para finalizar quisiera yo hacerle 3 preguntas importantes que todavía tenemos aquí. ¿Por qué es importante para las mujeres tener una conciencia feminista y empoderarse para gozar plenamente de sus derechos? Ya hablamos justamente de la música, de la parte social, de la parte económica, de la parte histórica, que a mi gusto son parte de esta conciencia feminista. Tenemos que conocer nuestra historia, nuestra situación social, económica, cultural a través de la música. ¿Por qué es tan importante tener esta conciencia feminista? Me parece que es fundamental porque si no la tenemos es muy difícil que nos demos cuenta de todas pues, las opresiones que estamos viviendo, todas las limitaciones que todavía enfrentamos y mientras no los reconozcamos no los podemos deconstruir, no los podemos romper, no podemos transformar nuestra sociedad para que dejen de existir. Yo creo que así como decía Simone de Beauvoir, no naces mujer, te haces mujer. También creo que no naces feminista, te haces feminista. Correcto. Y creo que nos hacemos feministas
feministas en diferentes momentos de nuestras vidas o a través de diferentes experiencias. A veces sucede de manera pues, muy natural por el entorno en el que una puede estar, de otras mujeres feministas que te enseñan el camino, quizá tus madres, tus abuelas, tus amigas. Hay quienes pues llegamos al feminismo ya en la vida más adulta a través de otras experiencias, ¿no? Creo que conforme más avanzamos en nuestra vida adulta nos damos cuenta porque pues, se nos estrellan en la cara, o sea, así de fácil, sí. ¿No? Todos dejamos de ver normal cosas que creíamos que eran normales, o que decíamos, ¿cómo es posible? Todavía, a mí me pasa esto, si eso me lo platicaba mi abuelita hace 50 años, ¿no? Y se supone que ya no es así, me acaba de pasar. Entonces creo que cuando estamos en la vida laboral, cuando estamos maternando, cuando estamos buscando una voz pública, es ahí y en muchos otros espacios más, pero con esas experiencias donde con frecuencia llegamos a ser feministas. Yo creo que eso es fundamental, porque insisto, si no vemos el problema no lo podemos resolver. Entonces necesitamos apropiarnos también de esa situación, entender la condición de mujer, entender que nos atraviesa a todas, también que nos atraviesa de maneras distintas, o sea, pensarlo siempre o tener la conciencia de que hay que mirar a la situación de las mujeres desde una perspectiva interseccional, porque si bien compartimos todas ciertas experiencias, también hay muchas otras donde el género se cruza con otras características o situaciones, pero creo que es fundamental que lo entendamos y que entonces a partir de ahí podamos actuar. Doctora, ¿qué falta, qué sigue en este camino? Yo sé que muchísimo, que dirían por ahí, apenas vamos empezando. Y yo el otro día, no recuerdo con quién platicaba, pero hablábamos justo de que 70 años, pues dices, 70 años no es nada. O sea, realmente estamos iniciando en esta vida política del país. La paridad, pues sí es un hecho constitucional, pero no es un hecho realmente visible, que sea realmente, que podamos hablar de que ha surgido un efecto realmente positivo. Yo creo que todavía nos falta utilizar estos lugares donde se detenta el poder de manera más efectiva. Falta mucho. Pero las cosas próximas e inmediatas que usted considere que hay que ir por esa dirección, ¿cuáles serían? ¿Cuál es la agenda pendiente para 2024? Que además, doctora, se nos va a acabar el tiempo, ya no nos va a dar chance. Un año electoral donde tenemos por primera vez en nuestro país 2 mujeres contendiendo. ¿Qué retos tenemos en el ámbito feminista como mujeres en una agenda política, social y económica en un año electoral? Yo creo que son varios si tú ya quieres cerrar el programa. Sí, yo quiero hacer otro programa, doctora. Es una pregunta importante. Yo dije que no nos iba a dar tiempo. Pero... Yo pensaría que obviamente son muchos, pero lo más que me parece lo más relevante en cuanto a nuestras 2 candidatas que pues, por el momento se están disputando la presidencia, y lo más probable es que vamos a tener una mujer presidenta. Creo que el reto va en 2 sentidos. Uno, en cómo lograr que estas mujeres participen en las contiendas en condiciones de igualdad, que no enfrenten violencia, que no enfrenten los dobles estándares, los estereotipos con los que siempre se juzga y se sigue juzgando a las mujeres en la política, en los medios, en los discursos públicos. Entonces creo que es el primer reto para ellas. El segundo, pues es que nos muestren alguna agenda feminista, alguna agenda de mujeres, que por el momento me parece que ninguna la está articulando, y yo estoy esperando ansiosamente que alguna de las 2 realmente, más allá de ciertas generalidades, obviamente la enarbole. Y lo que necesitamos, me parece, para empezar a transformar nuestra sociedad, para crear una sociedad más igualitaria para todas, todos y todes, incluyendo ahí, por supuesto, fundamentalmente para las mujeres, es apostar por las políticas públicas, pero las políticas públicas justo que tengan ese potencial transformador. Porque como decías, Gaby, con la paridad hemos avanzado muchísimo. O sea, esos 70 años desde el voto voto femenino, pues para la historia de nuestro país, de la humanidad, es como cerrar y abrir los ojos, son segundos en realidad. Pero en México hemos podido avanzar muchísimo para lograr que las mujeres estén en los espacios del poder. Hemos transformado los mecanismos, las instituciones para permitir que estas mujeres lleguen. Y que se garantice. Que se garantice que puedan estar ahí.
pero no estamos mirando a las demás, ¿no? Realmente nuestras políticas públicas no están mirando a las demás mujeres que no necesariamente quieren ser mujeres políticas. Supongo que muchas de las que nos escuchan sí quieren, pero también seguro tienen los otros problemas, que es cómo encontrar trabajo con un salario igualitario, con buenos beneficios de derechos sociales, ¿no? Cómo hacerle para resolver los cuidados, porque nuestra manera de trabajar en nuestro país y nuestra manera de educar, pensando en los horarios de guarderías, kinders, escuelas, son absolutamente incompatibles con la vida laboral. Lo hemos comentado antes de iniciar el programa. Lo vivimos aquí, sí, claro. Ahí es donde creo que tenemos que estar poniendo muchas miradas, mucho peso, y eso abarca lo educativo, lo económico, lo social, cómo vamos a transformar las relaciones sociales, ¿no? Las agendas de las mujeres, las agendas feministas no son solo unos temas que han sido temas clásicos para el feminismo, como derechos reproductivos, como acceso a los espacios políticos, como la libertad de la violencia. Eso lo necesitamos, es fundamental. Pero todas las agendas son feministas, todos los temas sobre los cuales el Estado incide, actúa, son temas que afectan a las mujeres, que tocan nuestras vidas. Entonces, mientras no logremos entender que en todos esos ámbitos, desde la economía hasta el medio ambiente, todo, la seguridad, el tema que ustedes quieran es el tema que afecta a las mujeres de manera diferente que a los hombres. Entonces, tenemos que entender que en todos esos temas tenemos que tener esos famosos lentes de género, tenemos que mirarlos desde una perspectiva de género, de una perspectiva feminista, y tenemos que buscar políticas públicas que transformen nuestra sociedad de una vez por todas. Y bien estudiadas, bien estructuradas, porque bien justo pensadas. México es un país tan diverso, con mujeres tan diversas, que cuando hablamos de generar políticas públicas no podemos hablar de generar una política pública. Y no es unitaria. Exacto. ¿Sí? O sea, no es de que uno sirve para todo y para todas. Por supuesto. ¿No? O sea, somos entender desde ahí que somos mujeres muy diversas, como usted bien comenta, no todas quieren acceder a un mundo político. Sí, por supuesto, lo personal es político, y en su comunidad, en el trabajo, en la escuela, de pronto se torna en un asunto político, pero no necesariamente participar o incidir. Entender que somos muy diversas, que México tiene muchos feminismos, con el que, como les decía al principio, vamos a estar hablando a lo largo de estos programas para entender, no todos, pero sí algunos de ellos, en el que muchas mujeres podemos identificarnos y otras no, pero que por supuesto todos sí tienen algo en particular y en común, que es siempre la búsqueda de la igualdad de los derechos y de las oportunidades. Entonces creo que también una cosa muy importante es entender y partir de ahí para generar una agenda que pueda realmente construir políticas públicas en serio, efectivas. Yo creo que ese también va a ser un gran reto, y que nos va a tener ahí a todas las mujeres y hombres, por supuesto, muy pendientes, porque es una oportunidad grande que tenemos después de 70 años que no podemos desaprovechar, doctora. Entonces, creo que estamos ante un escenario importante. Vamos a estar muy pendientes y ojalá podamos platicar más adelante con usted de cómo vamos viendo el desarrollo del mismo. Claro que sí, siempre es un placer regresar contigo. Pues un placer también para mí. Ya sabe que aquí la queremos mucho y siempre le agradecemos que nos apoye en estos temas desde su experiencia, desde la academia y los conocimientos que siempre nos regala, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a hacer experimentos, a hacer entrevistas, a hacer de todo. Ya la pusimos aquí a trabajar más en lo que trabaja la doctora ahí en la UNAM, pero pues también aquí ya le dimos lata. Muchas gracias, doctora. Gracias, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de redes sociales, de Facebook, YouTube y también ahora en Spotify, doctora, porque no hay pretextos, ¿eh? No nos pueden ver, pero nos pueden ir escuchando, claro que sí, nos pueden ir escuchando a través de las redes sociales, que de verdad son una herramienta muy importante en este tiempo y hay que saberla aprovechar. Muchas gracias, las veo y los veo en el próximo programa de empoderamiento. Gracias por acompañarnos.